Este, Estoy bien, ¿no? To the plancha, but that don't make it jump.
Buen día, bienvenidos Throw my down y bienvenidas. punch out. That don't make it jump. That don't make it jump. That don't make it jump. Buen día, Ana. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Vero. Buen día, Cecilia. La música se escucha muy fuerte, se escucha bajo, se escucha mal. Bottle. No, ¿Está yo bien? lo escucho bien. Bien, bueno. Sí, yo lo escucho bien. No es tan- a veces me dieron devolución, viste, como que aturde un poco, pero yo quiero algo como para que mientras esperamos, No, esta es suavecita. está muy bien. Bueno, But that don't make it jump. That I'm forgiven. But I don't know how I don't trust my inner feelings come and go. How come you call me eso me como la sé que es un tipo de... tonight? How come you bother with my heart usan and mucho all? la canción. Stay up in grace, then place Hola Elena, bienvenida. fall. Too late to mix another drink. Silencio. So going out. Just listen to the darkness sing. I know what that's about. To love you my way. Close the book of longing. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal María Rosa? Buen día. Disfrutando de este hermoso domingo. Sí, qué lindo amaneció. Buen día Maritza. Buen día Esteban. Against the bar, Hola, buen día. we're drunk. Una mañana muy fresca pero linda acá en Mar del Plata. Ah, sí, está fresco. Acá en Buenos Aires también, fue una noche muy fresca también, pero está precioso el día. Sí. Ujú. Buen día Inés, bienvenida. Un gran abrazo.
Buen día, General Las Heras, bienvenido. ¿Cómo estás, Magda? Muy bien, acá desde el sol, maravilloso. Bueno, tenemos sol Qué en Mar del lindo. Plata. Sol en Mar del Plata, sol en Hola a Las Heras, todos. sol en Buenos Aires. Hola, hola. Hola. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? ¿En tu casa en Mar del también hay sol? ¿En la de Esteban sí? ¿En la tuya también? Hola, José María. Hola, bienvenida. Gracias. But that don't make it jump. I know that I'm forgiven, but I don't know how I don't trust my inner feelings. Come Hola, Silvia, Noemí. Bueno, qué pena no tengas cámara hoy, pero qué suerte que estás. Gracias por acompañarnos con audio. A vos, muchas gracias. Por favor, una alegría de que estés, de que estén todos. Vamos a esperar, como siempre, hasta y 5 para arrancar, mientras va cayendo gente al baile. place where I Está llegando Estela. too late to mix another drink. The lights are going out. Milka. I'll just listen to the darkness sing. Know what that's about. To love you my way. Bueno, bienvenidos todos los que van ingresando. Milka. It's the bar to do it wrong. Took my down to the pawn shop. Jump. That don't make it jump. That don't make it jump. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente todos. Y también una vez más gracias por acompañarnos este domingo tan lindo que nos tocó.
Bien. I fought against the bottle, but I had to do it drunk. Took my diamond to the pawn shop, but that don't make it junk. Ese es el estribillo. En inglés rima. Lo leí primero en inglés para que vean que rima, porque en español no rima nada. Dice así: luché contra la botella, pero tuve que hacerlo borracho. Llevé mi diamante a la casa de empeño, pero eso no lo convierte en basura. Un segundo. Lo que te pasa, Me- la imagen está con delay. Yo te veo así. No sé. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque me dice Marian que se escucha como con un retraso, La imagen y el sonido. que hay un retraso entre imagen y sonido. No sé ellos. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Escucho bien, José. Parece que sí. Perfecto. ¿Cómo son nosotros? Bien. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, voy a cerrar los micrófonos porque... Ahí está. Bueno, cuando estamos en la adicción, el diamante que somos, lo llevamos a la casa de empeño, a cambio de lo que creemos que nos va a salvar, que nos va a hacer sentir bien, que nos va a hacer sentir plenos, que nos va a completar. Y a pesar que nos sentimos como basura en la adicción, no somos basura. Así que hoy vamos a charlar un poco acerca de este tema tan crucial que es la adicción. Y tengo el privilegio de contar una vez más con Inés Olivero en la audiencia, que bueno, es archi-experta en el tema adicción, y en particular en una adicción muy, muy especial, que es la adicción a las personas. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, ¿se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? Perfecto. Entonces, yo voy a basar un poco como hilo conductor un trabajito de Jim Green. Jim Green participa en la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana. Desde 2009 es oblato, la comunidad que tiene inspiración benedictina tiene un camino de oblatado. Si a alguien alguna vez le llegara a interesar, es un camino de fidelidad a la regla de San Benito, es la única, es decir, a la disciplina. No hay otra fidelidad en el camino de oblatado, no hay votos, no está reservado para... es abierto a todo el mundo, ¿no? Él escribió este librito, es un cuadernillo, ¿no?, de ayuda para la gente que atraviesa o acompaña adictos, que se llama Meditación y la adicción, ¿no? Un camino a través de la oración. Él trabajó muchos años en el campo de la salud mental y también junto a la Universidad Abierta y a la BBC en el Reino Unido. Y medita desde los 80, tanto en contextos budistas como cristianos. Bien, y otro británico que últimamente le estoy prestando bastante atención, ¿no? Es una figura bastante pública, tal vez lo conozcan. ¿Lo conocen a Russell Brand? Russell Brand es un comediante, actor, activista, y también últimamente está muy involucrado en liderar desde la espiritualidad. Él es un exadicto, ¿no? Él pertenece, además, solo para dar una idea del ambiente en el que él se mueve y se movía sobre todo, estaba casado hasta hace poco con esta cantante de música pop, Katy Perry. Y él pasó una odisea bastante difícil con la droga, con la heroína en particular, con la adicción a la heroína. Y él dice
El instinto que impulsa la compulsión es universal, es un intento de resolver el problema de la desconexión, de la alienación, la tibia desesperación. El problema es, en última instancia, ser humano en un entorno que curiosamente está mal equipado para hacer frente a los desafíos que conlleva. Y acá es como el puntapié, el hilo conector central entre meditación y adicción. Porque en cualquier escuela de meditación, pero en particular en palabras del padre Lawrence, de Lawrence Freeman, él insiste una y otra vez, ¿no?, que el sufrimiento humano fundamentalmente y la caída en la desesperación y en las adicciones tiene que ver con esa sensación de separación, de división interna y de separación del todo, ¿no?, de alienación. Y la meditación es pasar tiempo con esa fuente creadora, con Dios, como quiera que lo consigas. Me emocionó mucho escuchar a Russell Brand, un tipo joven, muy del mundo, que cayó en todos los excesos que uno se puede imaginar, decir, motivante, es un gran motivador. Si alguna vez lo escucharon hablar, es un tipo que es divertido, y además habla como de las mil maravillas, ¿no? Y decirles, necesitamos recuperar a Dios. Dios dice, no existe porque lo hemos matado. Y necesitamos recuperar a Dios como quiera que lo consigan. Él no es cristiano en particular, más bien está conectado con el hinduismo, pero él plantea, necesitamos encontrar a Dios como quiera que lo consigamos, porque tenemos todo lo que necesitamos para ser felices si no estamos separados de ese Dios, de esa fuente creativa. No necesitamos ninguna adicción si realmente estamos conectados, ¿no? Y eso es lo que está en el corazón de todo programa de recuperación de adictos, como bien sabe y trabaja todos los días de su vida Inés. La creencia en un poder superior, la creencia en que no estamos desconectados, en que somos parte y que eso es infinitamente amoroso e infinitamente providente, o que provee. Vamos a hablar un poco entonces de por qué se presentan, ¿no? ¿Por qué se produce esta inocencia perdida? ¿Por qué perdemos esta inocencia de sabernos plenos, de sabernos que somos amados sin condiciones? Pero esto se presenta como respuesta a sentimientos de culpa y odio a uno mismo, autorrechazo, simplemente, o no nos sentimos aceptables como personas. Perdón, falta un no ahí, creo. No, autorrechazo, simplemente, falta una N. Simplemente no nos sentimos aceptables como personas. ¿Por qué? Porque nos criamos y quizá en el hogar, en la escuela, habitualmente en el hogar, nos dicen cosas como inservible, inútil, vos no servís para nada, etcétera, ¿no? Nos comparan, mirá a tu hermano, qué maravilla, y vos no servís para nada, ¿no? Tantas cosas, pero esas son por ahí las más leves. A muchos les o nos han tocado pasar por experiencias bastante más traumáticas, ¿no?, que eso. Entonces, experiencias tempranas de trauma, pérdida o traición pueden hacernos sentir que no somos de ningún valor. No nos sentimos amados. Pero acá es donde el perdón juega un rol central. En la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ahí está la ilustración tan famosa de Rembrandt del hijo pródigo. Pero
Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, le contesta Jesús, ¿no? Pedro le dice, 7 veces, hasta 7 veces, Jesús le contesta, no, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. Y la verdad es que cada uno de nosotros, en el contexto de este pasaje, es su propio hermano, ante todo. Es decir, el perdonarnos nosotros, el ser autocompasivos con nosotros está en la raíz de recuperar el autovalor, de recuperar el contacto con nuestro verdadero ser que nos libera de querer tener ninguna adicción. Y descubrimos, seguramente ustedes ya lo están descubriendo en sus momentos de silencio, ¿no? Ese sentir, ¿no? Esa presencia, que esos pensamientos, todo lo que ya pasó y en este momento algo me invade, ¿no? Algo me habita y me siento pleno. Con la práctica del silencio uno va encontrando eso y se siente como en la parábola del hijo pródigo, ese Dios, ese Padre, que metafóricamente o en la parábola representa a Dios Padre, a la fuente, que lo ve venir desde lejos al hijo pródigo y sale corriendo a abrazarlo. Porque así es el amor de Dios, así es el amor de esa fuente, así es el amor al que todos tenemos acceso y al que todos, a partir de traumas, de heridas en el ego, que es una partecita de nuestro ser, pero que a veces nos identificamos demasiado con esa partecita. Bueno, así es el amor de Dios cuando viene el rescate. Entonces, vamos a ver cuál es la salida, ¿no? Según otro texto sagrado, esta vez no del cristianismo, pero de la sabiduría y la tradición hinduista, que es el Bhagavad Gita, un poema épico maravilloso que uno puede no cansarse nunca de leer una y otra vez. Y dice así en el capítulo 3, versículos del 40 al 43, el deseo ha encontrado su lugar en los sentidos, en la mente y en el corazón de la humanidad. Pon entonces tus sentidos en armonía. Dicen que el poder de los sentidos es grande, pero más grande que los sentidos es la mente, más grande que la mente es la razón, y más grande que la razón es Él, el Espíritu en la humanidad y en todo. Conoce a Él, perdón nuevamente por un error de tipeo ahí, conoce a Él que está por encima de la razón, y deja que su paz te dé paz. Sé un guerrero y mata al deseo que es el poderoso enemigo del alma. Este es un diálogo entre un guerrero, Arjuna, al frente de tropas que se enfrenta con otro ejército, curiosamente de familiares, tribus emparentadas, y tiene un diálogo con Krishna que se le aparece en el campo de batalla. Y yo leo esto, ¿no? Y me suena tanto, ¿no? Parezco escuchar, busca primero el reino de Dios y lo demás se da por añadidura. O parezco escuchar a San Pablo cuando dice, estén alegres y la paz de Dios que supera todo entendimiento, te va a dar... hay una sabiduría perenne, hay algo que nos dice, ¿no? Que realmente el apego y el deseo, ¿no? El Buda decía, los seres humanos venimos a sufrir, la razón del sufrimiento es el deseo. Entonces, deseamos cuando nos falta qué, cuando nos falta conexión profunda con lo que es la vida, y cuando hay identificación excesiva con lo material.
Entonces, se trata de desarrollar buenos hábitos. Una adicción es simplemente una conducta basada en una creencia errada. Llegamos a creer en nuestras limitaciones heridas y en el poder de un Dios falso para restaurarnos. Sobrepasados por las distracciones, nos la pasamos poniendo nuestra confianza, a pesar de nosotros mismos, en algo que siempre nos traiciona. Entonces, ya los padres y madres del desierto también hablaban en términos de una lucha interna, ¿no? Y ellos decían que podemos desacoplarnos de esta condenada lucha eligiendo ignorar el torrente de imágenes y palabras, ellos los llamaban, ¿no?, los demonios internos, los adversarios, las tentaciones, en la amable disciplina de la oración silenciosa, escuchando la expansión gradual de una palabra sagrada, porque en la práctica meditativa comenzamos repitiendo la palabra, ¿no?, en nuestra escuela. Con la práctica, con el tiempo, ya es como que la palabra ni la tenemos que decir, resuena y la escuchamos en nuestro interior. Y podemos comenzar a retirar nuestra atención de un torrente de imágenes y palabras y comenzar a ser libres otra vez. La mejor manera de dejar los malos hábitos es desarrollar hábitos buenos. Esto es una recomendación clásica en la superación de adicciones, ¿no? Por eso la recomendación de hacer ejercicio, de quizá adquirir algún deporte individual o de equipo que nos guste, porque cuando reemplazamos un mal hábito por un buen hábito, después ya le ocupa el buen hábito, le ocupa el espacio al mal hábito, y ya después queremos menos volver al mal hábito. La práctica diaria de la meditación invita al trabajo sanador de la oración a entrar en cada momento de nuestras vidas. Claro, acá empezamos a usar una palabra que es la oración, ¿no? Quien estudió o investiga acerca de la meditación va a saber, ¿no?, que si bien ahora la conocemos en el mundo cotidiano como mindfulness, como meditación, en el fondo todas nacen como formas de oración. Pasa que en nuestra matriz judeocristiana, cuando decimos oración, nos imaginamos la oración devocional o la oración verbal y la oración de pedir a alguien externo, cuando en palabras de Jesús mismo, Él está dentro y entre nosotros. Por eso, si encontramos una manera de orar, que es sencillamente pasar tiempo con Jesús, con Dios, con Cristo, con Dios, como quiera que cada uno lo conciba, si encontramos una manera, entonces esa es la verdadera oración, ¿no? Los padres y madres del desierto decían esto, esa oración pura, ¿no? La oración que puede llevarnos casi a estar todo el día, ¿no?, conectados con esa presencia. Y en particular reservamos 2 periodos del día para poner toda la atención en aquietar nuestros pensamientos, en aquietar todo aquello con lo que nos identificamos y no somos, y estar en contacto pleno con quienes verdaderamente somos. Entonces, John Main nos hablaba respecto de cómo trabaja la oración, ¿no?, y cómo puede ayudar en el camino hacia superar las adicciones. Él nos decía, no podemos vencer al ego por la fuerza, eso sería en sí mismo egoísta. No podemos usar la fuerza porque la fuerza sería un ejercicio autodirigido de la voluntad para escapar de la autoobsesión. Debemos cambiar la dirección de nuestra atención. Debemos girar la lámpara apuntando lejos de nosotros. En otras palabras, la única manera de trascender el ego es ignorando. Cuando nos sentamos a meditar, habitualmente estamos pensando en el bollo que le hicieron al auto esta mañana, en todas las posesiones, las cosas que
tienen que ver con nuestro ego, porque nos sentimos de algún modo identificados con ese auto, con esa casa, con ese... pero para poder descansar un rato de la tiranía del ego, que todos lo necesitamos, o sea, Jesús tenía un ego. Si Jesús no hubiera tenido un ego, no se hubiera enojado como se enojó con los comerciantes en el templo, en su momento de dolor y en su momento último no hubiera gritado, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él tenía una doble naturaleza divina y humana. Sin embargo, y todos la tenemos, eso es lo que quiero decir, sin embargo es necesario de a poco poder relajar un poco esa enorme tiranía que a veces el ego ejerce, y ese es el que nos dice no servís para nada, no sos bueno, nadie te quiere, ¿para qué vas a vivir? Etcétera, etcétera, y nos lleva a las adicciones o a conductas autodestructivas, y también a enfermedades de orden psicológico, como puede ser, ¿no? La depresión, la angustia excesiva. Y Lawrence dice, elegir decir el mantra con fidelidad y volver a él cada vez que aparecen las distracciones ejercita nuestra libertad para prestar atención. Ahí por ahí está la raíz, ¿no? En el tema de adicciones. Somos libres de a qué le vamos a prestar atención. Si en algún lugar voy a prestar la atención a esa voz que me dice no servís para nada, no soporto este dolor, me voy a agarrar la botella, ¿no? Y me voy a alcoholizar, para emborrachar, para olvidar este dolor. Elegir decir el mantra con fidelidad y volver a él cada vez que aparecen las distracciones ejercita nuestra libertad para prestar atención. Y por último, pero no menos importante, vuelvo a citar o a mencionarla a Inés, que tiene un hermosísimo emprendimiento desde el año 99, junto con su colega Mónica Pucheu. Para los que van a Colombia, está al lado de Colombia físicamente cuando estamos fuera de época de pandemia, ¿no? En el Club Polaco, el lugar de encuentro, pero ahora durante la pandemia está por vía de Zoom y reúne en cada encuentro más de 100 personas. Es tan importante el apoyo para salir de las adicciones, ¿no? de la comunidad, del grupo, del no sentirme solo, de encontrarme en mi hermano sufriente y poder recibir esa escucha empática, porque eso es lo que ocurre en los grupos de Inés. Recibimos escucha empática y quizá el compartir una experiencia similar que me puede ser inspiradora. Por ahí, Inés, después te invito, antes de pasar a las preguntas, que comentes un poquito. Y de hecho, charlando con Inés, yo encontré, y participando en los grupos de Inés, encontré, de Inés y de Mónica, encontré, ¿no es cierto?, porque se basa, la columna vertebral de estos grupos es la misma que la de el sistema de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, o en general de recuperación de adictos, porque la adicción a las personas, la adicción a vínculos tóxicos, es una adicción, tan adicción, ¿no? Como la adicción a las sustancias, y con consecuencias tan perjudiciales como la adicción a las sustancias. Y yo encontré tanto, ¿no? Inés en los grupos siempre pone, ¿no es cierto?, el solo por hoy, y el que es necesario para la recuperación, el creer en un poder superior. A mí me resonó tanto con la práctica de nuestra meditación cristiana que, charlando con Inés, bueno, decidimos hacer un seminario ahora pronto, a partir del mes de septiembre en Colombia, acerca de meditación y codependencia, ¿sí? O dependencia de las personas.
Así que bueno, ya lo van a ver anunciado en la página de Columbia y realmente, bueno, espero les sea de interés. Yo personalmente quiero aprovechar para agradecerle a Inés esa iniciativa que tuvo con Mónica en el año 99, porque en un año muy difícil para mí, como el año pasado, donde perdí sorpresivamente a mi madre, entre otros muchos líos del año, no, me hizo muy bien para transitar ese momento el estar en los grupos de Fundapap. Y quizás, Inés, quieras, antes de pasar a las preguntas, contar un poquitito acerca del trabajo de Fundapap y de tu trayectoria en el tema de adicciones en general y adicciones a las personas en particular. De acuerdo. Buenos días a todos. Nosotros, tanto Mónica como yo, trabajábamos en el consultorio con la problemática vincular y alertábamos sobre la dependencia. Decíamos que desvivirse por otra persona, tal cual lo dice la misma palabra, nos mata. Desvivirnos por otro nos mata. Pero el paciente lo entendía en el consultorio, pero cuando salía al mundo, todo el mundo se regía por esos parámetros de sometimiento, de víctima, victimario, del sentimiento de culpa, de buscar un castigo. Todas costumbres basadas en un sistema de creencias que, como decía Antonio de Melo, al nacer nos dieron el manual equivocado. La frase de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, deja claro que tu prójimo está después que ti mismo, si no, no lo podrías amar. Pero eso no fue conocido en nuestra formación y todos nosotros vivimos para agradar a otro, aún deformándonos y llevándonos a una situación de maltrato, que, como le suelo decir a mi hermana, que es muy católica, estás pecando contra el quinto mandamiento. O sea, maltratarse a sí mismo es como matar. Y entonces acá aparece algo que es común a todas las adicciones, que en la base está la melancolía, no como enfermedad psiquiátrica, sino como una modalidad neurótica instalada en la cultura, que tiene 3 pilares: sentimiento de culpa, desvalorización del yo y delirio de ruina. Es decir, si yo me siento culpable, es que no sirvo para nada y todo está negro y perdido. Eso lleva a buscar algo, un sucedáneo que nos permita modificar el estado de ánimo. Puede ser desde salir a hacer compras, como practicar un deporte en forma desmedida, como dedicarse a alguna práctica que incluya sustancias y también a consumir personas, ¿no? Cuando estoy mal, salgo volando a buscar a alguien para borrarlo con mi drama o para escuchar el drama del otro como, entre comillas, buena samaritana, pero está confundido. Esa tristeza básica, esa modalidad melancólica, nos lleva a cometer todos los días algo totalmente nocivo para nuestra integridad. Preferimos ser el peor de todos que no ser nadie. Entonces, la adicción lleva a conductas compulsivas. En la base de cualquier adicción, así fue lo que le dijo Jung a Bill, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, es que
tenían que ayudar a cambiar la bebida espirituosa por una vida espiritual. Y esto fue fundante de Alcohólicos Anónimos y después se extendió a todo lo demás. Y me acuerdo que en la cárcel le decía algo así, que el sistema de los grupos era una nueva terapia preventiva para el mundo. Yo como psicóloga, psicoanalista, ahora soy psicóloga transpersonal desde hace más de 30 años, pero fui psicoanalista mucho tiempo. No podíamos entender la mecánica de los grupos de 12 pasos. Creíamos que era un lugar donde la gente iba a identificarse para instalarse en el consumo, y peyorizamos desde la profesión esos lugares. Pero tanto Mónica como yo teníamos pacientes que concurrían a esos grupos y empezamos a escuchar sus discursos y nos parecieron interesantes, a pesar de que había como frases cliché que creíamos que no tenían sentido. Las dos hicimos una experiencia en esos grupos hace 30 años atrás. Y empezamos a ver cuánto de nosotros había ahí. Y así fue como dijimos, nosotros no podemos tratar esta problemática en individual si el mundo sigue teniendo los mismos parámetros. La única forma de que la gente se dé cuenta de que esto es algo instalado es hacer grupos comunitarios. Y así fue que empezamos en un barcito hace 20 y pico de años con 10 personas. Y en el año 99 decidimos estuvimos 12 años en la parroquia del Carmelo y ellos utilizaron luego el lugar para alquilarlo al IDT. Entonces tuvimos que buscar otro sitio, nos instalamos en la Casa Polaca, ahí en Borges 2076, y hace muchos años que estamos ya ahí, con grupos muy numerosos. Cuando era presencial teníamos 3 grupos semanales. Desde que es online tenemos 2, martes a las 7 de la tarde y sábados a las 2 de la tarde. Entonces esto hace que la gente, cuando habla de lo que le está ocurriendo, escucha, mejor dicho, cuando escucha a otros lo que les está ocurriendo, muchos dicen, no tengo, para presentarme no tengo nuevo nada para decir, todos hablaron por mí. Y por supuesto, esta búsqueda compulsiva de unidad a través de una adicción se obtiene únicamente en el encuentro interior con la oración y la meditación, y sabiendo que en nosotros hay un poder superior, que somos seres únicos e irrepetibles, y que si no nos cuidamos nosotros, nadie nos puede cuidar. Solamente después de elevar la autoestima, estamos verdaderamente en condiciones de hacer servicio, porque es el paso siguiente e inevitable. Cuando uno se ama a sí mismo, ama a los demás. Bueno, creo que un poco es una idea general. Qué lindo, Inés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quisiera cerrar, ¿no?, comentando algo que se me pasó. La canción que escuchábamos al principio es de Leonard Cohen, un músico extraordinario y poeta extraordinario, que entre otras cosas, de lo mucho que hizo en su paso por esta vida, falleció hace un par de años, fue adicto, en sus palabras, a todo lo que le ponían entre las manos, y fue monje zen un tiempo. Las adicciones no solo son a sustancias,
existe la adicción al trabajo, la adicción a la tristeza, la adicción a la violencia, la adicción a la tarjeta de crédito y al consumo. Y tan adictos somos como especie humana que hemos llevado a un estado similar, ¿no?, al de un adicto en su peor momento a nuestro planeta. No pudiendo ver que el día 22 de agosto de este año, y solo gracias a la pandemia, consumimos la totalidad de los recursos que la Tierra puede dar. Habitualmente suele ser en junio ese día, hace ya bastante tiempo. Y así todo, los CEOs de las empresas y los presidentes de los países, todos los años se proponen un objetivo de duplicar el consumo de todo. O sea, si hablamos de desconexión y de cómo nos puede ayudar la meditación a salvar el planeta, creo que está más que claro. Porque no hay manera de salir de ese ciclo de adicción si no es con un corazón pacífico. No podemos esperar tener corazones violentos y adictos y que el mundo mejore. Y esta violencia es estructural, está socialmente aceptada muchas veces y está inserta justamente en la matriz vincular, que es el tema central que trata Fundapap, Inés, Mónica y todos los que, trabajan el tema, o son conscientes del tema de adicción a las personas. Hoy el mundo entero, en particular yo trabajo mucho en el ámbito de la empresa está replanteándose la manera de vincularse, ¿no?, las relaciones de poder, las relaciones jerárquicas, todo eso se está en absoluta revisión en este momento. Y ustedes lo ven en los más jóvenes, ¿no?, que emprenden, que arman especies de cooperativas de trabajo. Eso es a lo que más se parece la manera de emprender de los más jóvenes, gracias a Dios. Así que hay mucha esperanza, pero meditar ayuda. Bueno, gracias por la atención. No sé si, hay preguntas en el chat, o si no, vayan abriendo micrófonos, por favor. Vamos a ver, voy a ir leyendo. Estela comenta que hay un libro excelente de David Simon y Deepak Chopra. Gracias, Estela. Yo he leído hace muchísimo, porque yo lo conozco, lo pude conocer en persona, Deepak Chopra, en los 90, a principios de los 90, y tenía un libro que se llama Sobreponiéndonos a las adicciones, pero creo que ha trabajado muchísimo el tema. Gracias, Estela, por compartirnos. Sí, vamos a mandarla luego a la charla, está siendo grabada. Acá dice Andrea, Inés, que vas a tener que dar una charla otro domingo, muy linda tu experiencia. Silvia dice que gracias, Inés, me encantan tus charlas. Se me corrió todo. Dela, no sé bien cómo se pronuncia, quién es, dice, y pensar que la pandemia nos mostró cuánto menos necesitamos de lo material, no de los afectos. Gran verdad, gran verdad. Comparto pleno. Estela dice, si la meditación ayuda también en la conciencia del presente. No, sí, la meditación ayuda también en la conciencia del presente. No hacer en automático, observar, comprender que Dios está dentro de nuestro corazón. Estamos viviendo, especialmente en Occidente, en entornos muy adictivos. La pandemia fue un parate fuerte y para muchos representó una especie de abstinencia de consumo para reemplazar, en algunos casos, consumos de alcohol y otras sustancias al interior de los hogares. Gracias, Estela. Gracias, Estela, sí. Y yo me pregunto, ¿no? A veces nos imaginamos por qué Dios no nos habla, ¿no? Y nos imaginamos que va a aparecer el famoso señor de barba, siempre varón, siempre blanco, siempre de ojos azules, siempre con un rayo en la mano, y va a decir, humanidad, se están portando mal. Y Dios está hablando así, con esta pandemia está hablando, ¿se entiende? ¿Cómo se llama el grupo que dirige Inés? El grupo se llama Fundapap. ¿Correcto, Inés? Sí, correcto, sí. Gracias. Se Lo llama encuentran, Fundapap.
perdón, lo encuentran en www.fundapap.org. ORG. Muchas gracias, Inés. Dani dice, qué verdad, me identifico con cada palabra, Inés, y muy claro lo expresado, difícil amarnos tal cual somos, traemos un chip de culpa. Gracias, Dani. Estela, súper interesante, Inés, una charla de Antonio de Melo también por acá. Muy bien, anotátelo, Inés. Inés conoce muchísimo. Muchísimo. Tengo muchas actividades, pero bueno, podría ser. Muy bien. Sí, Inés, una charla, dice Liliana. Cecilia dice Fundapap, respondiendo a la pregunta. Me gustaría que digas una charla, Inés. ¿Repetirías el nombre del libro y el autor del oblato que se dedica al tema de la comunidad? El oblato es Jim Green. El nombre del libro es Meditación y Adicciones. Solo es un librillo. Les cuento que comenzamos, ¿no?, con Meditatio de Argentina. Comenzamos con Meditatio de Argentina, no, porque tengo acá una copia, Marian, por ahí, ¿querés que se la muestre en pantalla? No. No lo iba a anotar. Ahí lo va a anotar Marian, este es el librito, ¿no? Estamos comenzando los planes para empezar a traducir este material, pero lo consiguen en el sitio de la comunidad en inglés, pero bueno, es medio un chino porque va a ser caro porque lo mandan desde Londres o de Singapur, no sé bien de dónde está en este momento el depósito desde donde despacha. Pero creo que si alguno es así tecnológico, en Kindle, ¿no? En Amazon Kindle creo que está, no estoy seguro. Pero espero ya para el año que viene tengamos traducidos unos cuantos de estos libritos que son bastante útiles, me parece. Perdón, ¿dónde vamos a poner la charla? Gracias, Silvia Noemí. La vamos a subir. Estamos compilando todo para poner todas las charlas que dimos juntas, ¿sí? Va a estar seguramente en Pali, y si no, yo te la comparto por privado, ¿sabes? Silvia, creo que estamos en contacto por Facebook y te la paso. ¿Qué opinarías de la adicción a los medios virtuales sobre las relaciones humanas? Bueno, respondo yo, después Inés, si vos querés, yo brevemente, creo que es otra de las grandes adicciones que nos estamos enfrentando en este momento, un gran riesgo, porque es adictivo claramente y tiene consecuencias de todo tipo, de agotamiento. El ser humano no está diseñado para pasar mirando una pantallita. No sé si alguno usa tecnología Apple, pero Apple ha incluido una función terrorífica que es el tiempo en pantalla. Y yo me horrorizo cuando me voy a dormir y veo que a veces paso más de 7, 8 horas en pantalla. Es terrible. Eso no es saludable para mí, es adictivo. Yo siento los efectos y trato todos los días de encontrar maneras de balancearlo. Sí, Inés, por favor. Acuerdo, pasa exactamente lo mismo. Yo no estoy 7 horas, pero estoy varias horas trabajando de esta forma y quedo extenuada. Pero lo tremendo es que esto ya había empezado antes de la pandemia y ahora se incrementó tremendamente. Y el tema de los encuentros virtuales amorosos a través de por completo lo que es la pareja humana y el encuentro, ¿no? Y la verdad es que solamente el trabajo interior nos rescata de estas hiperinfluencias externas, ¿no? Tenemos que encontrar el espacio para volver a nosotros, porque estamos absolutamente estimulados para perdernos de nosotros mismos. Sí.
Muchas gracias, Inés. Y bueno, Gaby, finalmente, Silvia Noemí dice, somos lo que nos dijeron de chicos, y Gaby, y que la meditación nos ayuda totalmente. Gaby complementa diciendo que Sartre, ¿no? Citando a Sartre cuando, o mejor dicho, dice, no, signo de exclamación respecto a lo que decía Silvia, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Sí, así es. Ujú. Hay una frase de Lacan un poco incomprensible, pero dice, demando lo que me demandaron, que me demanden de nosotros. Demando lo que me demandaron, que me demanden los otros en mi vida, ¿no? O sea, yo me preparo para encontrar en otros lo que me dijeron que iba a encontrar. Y es así, ahí vamos. Yo siempre digo que hay 3 golpes que nos han dado a todos en la autoestima, que son las comparaciones, como decía hoy José María, las sentencias, vos nunca, vos siempre, y los roles asignados y asumidos. Vos sos el simpático y vos el inteligente, y entonces el inteligente no podía ser simpático y viceversa. Cosas que nos han marcado a fuego, ¿no? Con la mejor de las intenciones, porque obviamente si nosotros estamos todavía en pañales en cuanto al autorrespeto, nuestros padres y abuelos estaban muy lejos de poder comprenderlo, ¿no? Así que sin culpar a nadie tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Acá alguien, creo que Tela citó el curso de milagros. Yo soy facilitadora del curso y estudiante hace muchos años, y también en Colombia he dado un taller muchas veces sobre la película Matrix, donde ahí se habla perfectamente de digamos, cliché de estar marcados por una programación externa y convertirnos en baterías del sistema, ¿no? Que alimentamos algo que no elegimos, pero lo seguimos alimentando hasta que algo muy brusco hace que podamos entrar en nosotros mismos, con mucho dolor y con mucho esfuerzo, pero cuando podemos encontrar la vuelta, la meditación es una compañía sagrada. La meditación y la grupalidad, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía? Claro. Creo que no lo entendemos todavía, ¿no? O sea, vamos, aquellos que fuimos criados, ¿no? En la tradición cristiana, escuchamos en el templo, en misa, ámense los unos a los otros, y qué lindo, eso parecen palabras, ¿no? De un cuentito romántico, pero no se entiende. Si ustedes van a uno de los grupos de Inés o a un grupo de Alcohólicos Anónimos, quizás allí, y algunos seguramente tengan la experiencia en sí mismo o en algún pariente cercano, ahí se ve lo que es que Jesús, que Cristo, vamos a hablar del Cristo cósmico, más allá de las tradiciones religiosas, está en y entre nosotros. Y ese ámense los unos a los otros es todo lo que hace falta en realidad. Sí, vos sabés que había una participante de Fundapap que vivía en Chivilcoy, era ingeniero agrónomo, y venía todos los sábados de Chivilcoy al grupo presencial y decía, no puedo privarme de la misa de los sábados, porque el conjunto humano unido bajo la cobertura de un poder superior que también está en lo íntimo de cada uno, es verdaderamente un encuentro sagrado como puede ser este, ¿no? Donde uno siente que hay una identidad esencial que nos une, ¿sí?
Así es, gracias Inés. Ernesto comenta, un sacerdote amigo me dijo alguna vez, el hombre, varón y mujer, es lo que el hombre ama. Ahí donde está tu interés, está tu corazón y todo lo que eso implica. Gracias Ernesto. Sí. Gaby comenta que Gastón Pauls habla mucho de los grupos de narcóticos anónimos. Mirá, qué interesante. Es muy difícil el amor al otro, dice M. Vela. Ámense los unos a los otros, muy difícil de comprender. Me llamo María. Gracias, María de la Mercedes. Bueno, Silvia dice, gracias José María, gracias Inés, gracias Silvia por estar siempre. Excelente curso de milagros, sincrodestino y meditación, dice Miriam de Córdoba, gracias Miriam. Bueno, Silvia Noemí dice, ámense los unos a los otros, realmente lo entendí en la Asamblea Carismática de la Iglesia Católica, muy diferente a las misas. Gracias por esa experiencia, Silvia. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir a la práctica, ¿les parece? ¿Cómo no? Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. Bueno, aprovechamos para respirar 2 o 3 veces, para cómodamente en la silla, acomodar erguida la espalda. El trabajo de la oración comienza con el trabajo corporal de disponernos. Disponer a nuestro cuerpo, ¿no? En la tradición cristiana, San Pablo decía que el cuerpo es el templo del Espíritu, ahí habita. Y así como no podemos habitar una casa atiborrada de cosas, si tenemos el cuerpo atiborrado de tensiones va a ser más difícil que el espíritu lo habite. Por eso le ponemos un poquito de atención al cuerpo y decimos la oración inicial. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos dentro de ese misterioso silencio donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatá, ven Señor Jesús.
Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y si Dios quiere, nos vemos Gracias el Inés y domingo gracias que viene. José. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todos. Es muy revelador todo. Gracias. Besos. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, José María. Hermosa charla. Me hizo muy bien. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Gracias a vos, Graciela. Gracias. Gracias a todos. Qué linda, ¿no?